Bien, Lara Farías, ¿cómo estás? Muy bien, Napoleón, bravo. Daniel, acabo de conversar con Dimitri Bello, que es un activista por los derechos humanos que nos está pidiendo a todos los que nos duela Venezuela, si vivamos en Venezuela, fuera de Venezuela, seamos o no venezolanos, pedir la reactivación del R2P. La gente ya está cansada de los análisis, de que estamos muy mal, de que esto es un desastre, de que no hay medicinas, todo eso ya se sabe. Ya se sabe cuáles son los países que están dispuestos a reunirse y a votar a favor de la democracia en Venezuela y cuáles están en contra de que cambie la situación. Perfecto. Ya sabemos que las Naciones Unidas consideran que Nicolás Maduro es el presidente. La OEA considera que no es el presidente, sino es temporalmente Juan Guaidó. ¿Qué crees tú que hay que hacer y que falta para que caiga el narcorrégimen? Esa es la pregunta. Bueno, para que caiga el narcorrégimen es necesario empujarlo. Y empujarlo significa... ¿Cómo esa persona que te está viendo puede empujar? Bueno, en principio hay que entender que el proceso de derribo de un régimen como este, la única forma de derribarlo es todos a una. Debe haber una unidad de criterio que debe partir de la caracterización de ese régimen al cual nos estamos enfrentando. Basta ya de pensar que eso es un régimen democrático como cualquier otro, que es un mal gobierno, que lo que hay es que sentarse con ellos y hacerlos entender. Basta ya de eso. Entonces más de uno que te está viendo va a decir, bueno, empieza por ti, que te la pasas hablando mal de Guaidó. Precisamente por eso lo hago. Yo hablo mal de Guaidó porque Guaidó se quiere sentar con esos tipos. Y si Guaidó se quiere sentar a negociar con esos tipos es porque él no los asume como una fuerza criminal, sino como un partido político más al cual él puede convencer. Y es allí donde tenemos que reventar esa posición. Eso no puede ser un plan B o algo paralelo, estén equivocados o no, mientras otra gente hace otro plan, pero no peleándose con los que quieren sentarse con los narcotraficantes. Bueno, pero tienen 20 años con el plan B. O sea, yo creo que es como mucho tiempo. Déjame hacer mi papel y déjame hacer mi papel. Está bien. Vamos a suponer que eso sea así. Voy a dar un ejemplo que quizás sea incómodo, pero creo que no tengo otro a la mano. La guerra de Vietnam. Muy pocos analistas de los Estados Unidos revisan el tema de por qué perdieron la guerra de Vietnam. El único que lo hizo, y lo hizo muy bien desde el punto de vista militar, fue Colin Powell, que luego llega a secretario de Defensa de los Estados Unidos, a secretario de Estado. ¿Por qué perdieron los Estados Unidos la guerra de Vietnam? Porque los vietnamitas estaban peleando por una razón nacional que la sentían como suya. En cambio, los soldados de los Estados Unidos estaban peleando en una guerra que no tenía motivación personal para ellos. En un país donde no sabía ni siquiera dónde estaba. Exactamente. Entonces, vuelvo a Venezuela. Si nosotros entendemos que la única forma de tener esa Venezuela que todos los venezolanos ahora nos ha dado por añorar, porque esta generación, si en el futuro se hablará de esta generación que se fue de Venezuela, de todas estas generaciones, se hablará de las generaciones de la añoranza de una Venezuela que la vemos como algo que en realidad tampoco lo fue porque la hemos idealizado. Es mentira que todo era maravilloso antes, pero como todo está mal ahorita, nosotros sentimos que todo el tiempo pasado de verdad fue mejor. ¿Qué ocurre con eso? Que si nosotros de verdad queremos construir una Venezuela que se parezca a eso que nosotros pensamos que era lo ideal, si nosotros queremos construir eso, tenemos que entender que todo lo que nos impida la construcción de esa Venezuela está en el bando enemigo. Si usted tiene un régimen criminal que le impide vivir feliz en Venezuela, ese régimen criminal es enemigo suyo. Pero si usted tiene, además de eso, a unos tipos intentando convencer a las mayorías de que la solución es sentarse con el león hambriento, a sobarle el lomo y hacerlo entender que no nos puede comer porque nosotros somos chéveres, ese apaciguador, ese Chamberlain de nuevo cuño, es simple y llanamente
parte del enemigo. Bueno, pero, Porque, pero si eso es necesario que pase, entonces no va a caer nunca el régimen, porque los venezolanos somos seres humanos y todos los seres humanos que han pasado por estas y cosas peores, como por ejemplo la Guerra Civil Española, como por ejemplo la tiranía de los Castro, que ya está desde el año 59, ¿no? Nunca estuvieron unidos, siempre hubo gente que pensaba una cosa. Bueno, hubo hasta una, ¿cómo se llama? Un gobierno en el exilio que no fue tan importante, por cierto, como el de Venezuela, del exilio de ahora, ¿no? Como Guaidó y compañía, porque no logró aglutinar toda esa gente. Era otra época y la izquierda era más importante y Fidel Castro era un héroe para el mundo entero. Perfecto. Pero es que los españoles que tenían una guerra civil y hubo 1 millón de muertos tampoco lograron unirse. Entonces, la solución no existe. Para ti no existe la solución. no, sí existe, por supuesto que la existe, y existe en nuestra propia historia, Napoleón. Porque lamentablemente a veces pecamos, y yo soy uno de los que cae en ese pecado, de buscar ejemplos fuera de Venezuela. Pero es que si comparamos con nuestra propia historia, o es que acaso Bolívar y todos estos tipos no eran humanos, que nosotros los hayamos querido convertir en superhombre es otra cosa. Pero, extranjera. ¿cómo? Y pidieron la ayuda extranjera. Y pidieron la ayuda extranjera, pidieron colaboración, pero pagaron a militares para que vinieran. Y se pusieron ellos el uniforme y fueron a pelear esa guerra. No pidieron a otro que la peleara por ellos. Ellos ya tenían el uniforme. Ajá. Exactamente. Abandonaron las comodidades de su época, que pudieron haber vivido muy tranquilos, como hicieron muchos venezolanos de la época, que para no inmiscuirse en la guerra decidieron irse. Okay, y aislarse de todo eso. Ese es un ejemplo, Napoleón, es un ejemplo básico de que nosotros, siendo humanos, sí tenemos ejemplos en nuestra historia, donde situaciones, aunque esta es quizás la peor situación que hemos vivido en nuestra historia, hemos tenido situaciones difíciles en las que una unidad de propósito y una minoría clarificada, con objetivos claros, unificada en liderazgo, pero con liderazgo colectivo, se plantea el objetivo de liberar al país, de independizarse o de tomar el poder, y lo logra. No sería la primera vez. Y no es nada más la cuestión, cuando se habla de la responsabilidad para proteger, que es lo que significa el R2P, que creo que también es necesario decírselo a la gente, porque a veces las siglas, algunos lo confunden. Pero no ha habido en la historia de Venezuela una tiranía o un sistema opresor que no se haya enfrentado con un grupo de venezolanos armados en el extranjero que hayan entrado al país para ser derribados. Eso fue lo que hizo, antes que lo hiciera Bolívar, lo hizo Francisco de Miranda. Luego, evidentemente, la guerra de independencia contó con apoyo internacional, bien fuese con apoyo sincero de gente que se sumó a la guerra de independencia, o bien sea con legiones como la británica y todo lo demás. En el caso de lo que fue el periodo de guerras durante el siglo XIX, podemos ver cuántas veces hubo movimientos desde afuera y cuántas veces hubo caudillos que se refugiaron fuera del país. Y cuando hablamos, creo que del momento cumbre de lo que fue el nacimiento de Venezuela como unidad nacional posterior a la guerra del siglo XIX, que es la entrada de los andinos al poder. Bueno, los andinos invadieron Caracas, entrando desde Colombia, Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Cuando quisieron, los movimientos que quisieron derribar a Gómez, los más importantes fueron planeados fuera de Venezuela igualmente. Cuando se habla de lo que se hizo contra el gomecismo, la gran mayoría de los dirigentes políticos que lograron escapar de las cárceles y de la persecución se fueron al exilio, y del exilio forjaron inclusive la formación de partidos. El tema de la llegada al poder de los ADECO junto a Pérez Jiménez en el año 45 de alguna manera viene implicada en ejemplos internacionales. Porque si Pérez Jiménez y su generación de militares no hubiesen sido formados en las escuelas militares de Perú, no se hubiesen enterado de lo que significaba el nacionalismo de las logias del Cono Sur y todas esas cosas que trajeron a Venezuela y las reeditaron, evidentemente la situación no hubiese sido distinta, como no hubiese sido tampoco distinto, como hubiese sido muy distinto si la vivencia internacional de personas como Raúl Leoni y Rómulo Betancourt,
que tuvieron su exilio, que vivieron afuera, que conocieron lo que estaba ocurriendo afuera, no hubiesen hecho lo que en efecto hicieron. ¿Y qué fue lo que le pasó a Pérez Jiménez posteriormente? ¿Qué fue lo que le pasó a la democracia posteriormente? La gran cantidad de intentos para derribar a la democracia, desde la invasión de Castroleón por el Táchira, intentando reeditar lo que hizo su tío abuelo Cipriano Castro, hasta lo que ocurrió en las invasiones por Machurucuto y por Falcón, auspiciadas por Fidel Castro, son exactamente lo mismo. Es decir, no estamos hablando de nada nuevo, no es la primera vez, no es algo que estamos inventando hoy, ni lo inventó María Corina, ni lo inventó Donald Trump, ni lo inventó Diego Arria, ni se le ocurrió a alguien en Twitter. Es algo que ha ocurrido en la historia y no tiene por qué ser visto como una cosa descabellada. Yo te digo que yo creo que va a llegar un momento, Napoleón, que no va a haber más remedio, no van a tener más remedio que organizar una acción multinacional para ponerle un paraguas a lo que está ocurriendo en Venezuela. Porque no va a haber más remedio, porque la expansión de esta casta criminal está llegando a niveles, fíjate lo que se está viendo que creo que no, yo no sé si en Perú están revisando esto en la medida correcta. Bueno, la exportación de delincuentes que se está haciendo desde Venezuela. Están llegando delincuentes a Perú y en Perú está ocurriendo algo en lo cual los peruanos deberían, el Estado peruano debería estar pendiente, que es que hay unos delincuentes venezolanos llegando al Perú, cometen delitos y todas estas cosas y entonces los meten presos. Y allí es donde hay que hacer el llamado de atención, que cuando meten presos a estos tipos, están llevando la contaminación del sistema carcelario venezolano a las cárceles peruanas. Ellos tienen que tener mucho cuidado con eso, porque la exportación del modelo criminal venezolano es también un producto de exportación de la revolución chavista. Los tipos están exportando delincuentes, cosa en la que no es nueva. Ya lo hizo Fidel Castro cuando montó en balsas en el puerto de Mariela todos los delincuentes que tenían las cárceles, y ocurrió lo que ocurrió con la subida de la criminalidad en los Estados Unidos producto de esta situación. También sacó de sanatorios mentales. Así es. Entonces, ese tipo de cosas que están ocurriendo en Cuba, bueno, el tamaño de Cuba y el destino, además, de la exportación de elementos que hizo Fidel Castro, siempre era los Estados Unidos y siempre el nivel era menor. Además, al ser una isla, las dificultades para escapar eran superiores. En el caso de Venezuela, no. En el caso de Venezuela es que hay problemas en Guyana, que hay problemas en Trinidad, mira, las redes de trata de personas entre Trinidad y Guyana, las redes de tráfico de personas hacia los países del Cono Sur, prostitución, droga y delincuencia, lo que está ocurriendo en la frontera con Brasil, lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en fronteras tan terribles como la de Apure. Ok, ya va. Pero ¿y a qué nivel hay que llegar para que los otros países, sobre todo los más afectados, reaccionen? Yo creo que esa pregunta no tiene respuesta, Napoleón, porque los gobiernos de América Latina, así como nosotros decimos que la situación en Venezuela es inédita para los venezolanos, también es inédita para el continente. Porque la única vez que ha habido una petición del conjunto de países de América Latina para que se realice una intervención militar fue en el año 93, cuando ante la crisis que se estaba presentando en Haití, los países de la OEA prácticamente hicieron un exhorto al gobierno de Bill Clinton, que era el gobierno de la época, para que interviniera militarmente en el desastre que había en Haití. Eso de alguna manera te da cuenta, y los Estados Unidos, la administración Clinton no estaba muy satisfecha con eso, porque recuerda que venían, eso fue en el año 94, recuerda que venían del gran fiasco que había sido la intervención militar en Somalia, que le había costado muy caro al gobierno de Bill Clinton, y estaban reacios, inclusive el Congreso estaba reacio a apoyar cualquier tipo de intervención. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a los países de América Latina? Que sigue existiendo el complejo del discurso anti-yanqui, que por cierto en este momento consiguió ese discurso anti-yanqui a un vocero y que insufla el ánimo de los países de Latinoamérica, que es el señor Donald Trump, que tiene un discurso que le preocupa a Latinoamérica, de forma hipócrita, por cierto,
porque lo que plantea el señor Donald Trump en cuanto a políticas migratorias es lo que tienen años ejecutando la mayoría de los países de Latinoamérica. Porque el cierre de las fronteras de los Estados Unidos y la tolerancia cero con la migración ilegal en el territorio de los Estados Unidos es lo que hace República Dominicana cuando tienen 2 autobuses recorriendo las calles de Santo Domingo para recoger venezolanos y montarlos y deportarlos. Nada es lo mismo porque con el dictador que tenían ellos allá en los años 60 o finales de los 50, agarraron a los haitianos y no solamente los deportaron, sino que mataron a cientos o miles de ellos. Así Nada es. Nuevo, por cierto. Las políticas migratorias de los países de América Latina son peores. Revisemos lo que es la política migratoria mexicana. Que a esos inmigrantes que reciben en México es mucho peor que el que reciben en Estados Unidos, cosa que no excusa para nada que en Estados Unidos los maltraten. Es que no se está excusando, sino que se está exponiendo que se le exige a Donald Trump que tenga una política migratoria que México no tiene, que no tiene República Dominicana, que no tiene Panamá. La política migratoria de Panamá debe ser la política migratoria más infame del mundo. Y entonces cuando tú ves esas cosas, cuando tú ves que la respuesta de los países de Latinoamérica ante la oleada de desplazados venezolanos huyendo del drama venezolano es imponer visas, imponer permisos de ingreso y todo lo demás, entonces tú te preguntas, no sé qué, ya va, pero Donald Trump no es el que está diciendo que él no va a permitir que entren estos migrantes a pie. Y se le reclama desde la gran mayoría de las sociedades de América Latina por racistas, pero eso es lo que están haciendo las sociedades de América Latina, los gobiernos de América Latina con los venezolanos. Entonces, ¿por qué hay ese doble estándar? Esa es una de las razones por las cuales no hay unidad en cuanto a Latinoamérica para entender que lo que viene en Venezuela, tarde o temprano, lo quieran o no, es un proceso militar que mientras más tiempo tarde en construirse, más grave será para la región. Yo creo que lo que se está alarmando aquí es una crisis de tal magnitud que se va a equiparar, en efecto, ni siquiera con lo que fue los procesos guerrilleros de los 60. Aquí estamos hablando de una situación que podría equipararse a lo que fue la desgracia, porque lo fue en su momento, de la guerra de independencia del siglo XVIII, del siglo XIX, porque es que en efecto lo que causó eso para las sociedades de América Latina fue algo que para borrarse pasó más de un siglo, 2 siglos, y todavía hay gente lamentándose por la muerte, por el supuesto genocidio de los indios, por todo lo que significó el drama de la esclavitud de negros africanos en América Latina y todo lo demás. Nosotros estamos larvando un problema gravísimo aquí, porque yo entiendo a los que hablan de la responsabilidad de proteger como con la necesidad que hay de invocarla, eso está claro. El problema es, Napoleón, que cuando se habla de estas cosas hay que hablarle a la gente con la verdad. ¿De qué estamos hablando aquí si hablamos de invocar la responsabilidad para proteger, el R2P? Estamos hablando de una guerra. Y en una guerra hay muertos. Y los que se mueren son seres humanos. Y esos seres humanos tienen familia, tienen dolientes, tienen nombre. Entonces, hablar del R2P, del 187.11, del TIAR y todo lo demás, pareciera que están entendiendo que todo este proceso es una cosa como un videojuego. No es un videojuego, va a morir gente de verdad. Y eso es ¿Cuál es la otra salida si tú mismo estás diciendo que la salida es una intervención? Yo no estoy diciendo que no, que esta no sea la salida. Lo que estoy diciendo es que esta es la salida, pero hay que hablar a la gente con la verdad. Ah, ok. Hay que hablar a la gente con la verdad, como Churchill lo hizo en su momento. Lo único que tengo para prometer es sangre, sudor y lágrimas, pero vamos a pelear donde tengamos que pelear, exponiéndonos a eso. Aquí no. Aquí entonces se le dice a la gente, no, mira, nosotros no podemos estar pensando en esas cosas, mejor que nos sentemos a negociar, porque nosotros no creemos en derramamiento de sangre. Ah, no, y este poco muerto que llevamos en 20 años que son. Y los presos políticos que tenemos y torturados que son. Y los exiliados y los migrantes que se van. Y estas mujeres que salen embarazadas de Venezuela caminando y que terminan pariendo en medio de la frontera que son. O sea, eso no genera la suficiente indignación como para entender que a este proceso hay que ponerle un parado, y ese parado es por la fuerza. El asunto es que cuando se habla de la fuerza, es necesario decir que esa fuerza es la fuerza de las armas, y que cuando tú ejerces la fuerza de las armas, hay gente que se muere por la acción de esas armas. Eso es lo que hay que decirle a la gente. Ya la gente está consciente, creo yo, de eso.
que la gente se muere con las armas, pero ¿de qué armas estás hablando? Si los militares demócratas venezolanos están o presos o en el exilio, ¿no? O desarmados y investigados todo el tiempo. Eso Exactamente. Por otro lado, da la impresión que una cosa que sería lógica, que es lo que habló y que le cayeron todo el mundo encima a Pablo Medina, ¿no? Que tenía una gente armada en Colombia. Espero que sea verdad que tiene una gente que se está preparando armado en Colombia, como intentaron hacer un grupo de cubanos cuando invadieron Bahía de Cochino, ¿no? Y al final le quitaron el apoyo porque cambió el gobierno de Eisenhower a Kennedy, ¿ok? Pero, ¿ok? ¿Pero para cuándo es eso? ¿Hasta cuándo tiene que seguir muriendo gente? ¿Hasta cuándo tiene que seguir destrozándose ese país? Bueno, lo primero es, yo siempre he visto el proceso en el mismo número de años. Y yo siempre he pensado, basado en la evidencia histórica, que este tipo de procesos en Venezuela, a partir del momento en que se inicia el proceso armado, tienes que contar 5 años hacia adelante. Normalmente en Venezuela las cosas son así, han sido así, si se revisan distintas etapas. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que usted no puede decir que usted necesita una intervención militar en Venezuela y entonces usted tiene que responder la pregunta. Ajá, número 1, ya usted sabe que esa intervención va a causar muertos, ya usted sabe que eso es un proceso armado, ya usted sabe que usted necesita armas y usted sabe que usted necesita ejército. Ahora empiece a responderme, ¿dónde está ese ejército? ¿Dónde están esas armas? Con la Fuerza Armada Venezolana no cuentes, porque esa gente está prestada a las actividades ilícitas que les son muy rentables. Tú no los vas a sacar a ellos de sus actividades rentables. No, que no son nada más los generales, porque el militar que te matraquea en una alcabala no es un general. Ay, que eso no es nada nuevo. Que la Guardia no es nada nuevo, pero lo que sí es nuevo, Napoleón, es que que pongan a un oficial de bajo rango, a un capitán, a un mayor, a un teniente, en una alcabala por donde pasan camiones con combustible de contrabando. Evidentemente la ganancia es mucho mayor. Ese no está pidiendo para los frescos porque tienes un retrovisor dañado. Ese se está metiendo miles de dólares al día. Entonces, evidentemente la situación es distinta, ni hablar de narcotráfico ya. Entonces, no tenemos esa fuerza armada. ¿Cuántas personas pueden estar armadas del ELN, que son los verdaderos peligrosos, la FARC, que son los verdaderos peligrosos, y el grupo que debe ser todavía más pequeño de Hezbollah? Porque esos son los verdaderos peligrosos. No esos muchos de ellos muy mayores de edad que están entrenando y que uno ve en los videos que dice, bueno, pero esto debe ser una burla. Esto no puede ser que sean así. ¿Me explico? Que hasta el último video hay un medio cegato, el pobre hombre, que le preguntan, pero usted puede ver el suelo. Sí, yo puedo ver el suelo. ¿Cuántos realmente? El ejército del narcotráfico, Maduro y compañía, ¿cuánta gente armada, ¿no?, te podrá tener? 5.000, 4.000. Yo pienso que si contamos, hay gente que sabe de esto más que yo, obviamente. Yo lo que puedo hacer es repetir. Que unos hablan que no pasa de 2.000, otros hablan que son como 3.000. No, yo pienso que entre los combatientes del ELN en territorio venezolano, más los combatientes de Hezbollah, que deben ser mucho menos, más los combatientes de estos grupos armados, también de filiación guerrillera, como la Fuerza Bolivariana de Liberación, como los disidentes de la FARC, los que están presentes en Venezuela. Cuenta además lo que viene siendo los colectivos, que son más la bulla que la cabulla, porque los colectivos están actuando normalmente. Pueden enfrentarse. Los colectivos están normalmente en las zonas urbanas, y bien localizados. Vamos a suponer que estemos hablando de que en total el chavismo cuente con 10.000 personas armadas resteadas. Me parece demasiado. Si suma a la gente de la Fuerza Armada, podrían ser inclusive más. Lo que pasa es que no sabemos cuántos, porque es que aquí donde entra el asunto. Yo recuerdo, Napoleón, en la anterior bravuconada que recuerdo de Chávez con Colombia, que fue cuando mataron a Raúl Reyes. Chávez le dijo al ministro de Defensa, muévame no sé cuántos batallones a la frontera.
Los tanques que nunca llegaron. Los tanques que nunca llegaron. Entonces, ¿qué pasó? Muévame los tanques a la frontera. Entonces, ¿qué pasó allí? Bueno, para empezar, el ministro de la Defensa sorprendido, nunca se me olvida la cara de espanto del tipo diciendo, ¿y ahora por dónde? Ajá. Entonces empieza, ¿qué es lo que ocurre? La hipótesis de guerra con Colombia nunca contemplaron la utilización de tanques, porque la frontera con Colombia no está hecha para utilizar guerra de blindados. Los tanques Venezuela los compró para las hipótesis de guerra en el caso de Guyana y Brasil. ¿Qué quiere decir eso? Que para tú agarrar un tanque con una oruga y sacarlo desde la brigada blindada de Maracay y llevarlo hasta Colombia, lo primero que hace es que destruye todo el pavimento que hay, ¿no? Número uno. Número dos, no, móntalos en camiones. No había camiones donde montarlos. Número tres, ¿por dónde los vas a pasar? Por el puente Simón Bolívar. No te lo aguanta. Entonces ya ahí empiezan los problemas logísticos, ¿no? Y luego viene lo otro, que fueron las imágenes que para mí fueron particulares. Dos imágenes. Una, la imagen de unos muchachos militares de Fuerte Mara, en Zulia, despidiéndose de sus madres y sus novias en la puerta llorando, en la puerta del cuartel, porque los iban a movilizar y todo aquello y todo el mundo llorando. Y la otra imagen fue un documental que por esos días transmitió la gente de Discovery Channel, creo que fue una gran maldad, sobre el entrenamiento que le hicieron al comando que rescató a Ingrid Betancourt de su secuestro. Y yo vi ese video, ese documental buenísimo, y lo que a mí más me llamó la atención y me horrorizó fue que quien estaba entrenando, porque todo el comando iba desarmado, porque ellos simularon ser de la Cruz Roja. Sí. Y todos iban entrenados en combate cuerpo a cuerpo. Que lo interesante era que el entrenador, el mayor experto en combate cuerpo a cuerpo de Colombia, era el jefe del ejército, que era un señor que tú lo veías declarando en el gobierno de Uribe y todo aquello. Y yo recuerdo, yo decía, y ese señor, y yo veo a ese tipo entrenando, a los tipos enseñándolo, y cómo agarraba uno a uno a los soldados y los bataqueaba contra el piso y les daba, y les decía, y así es que se hace, y si no usted lo agarra y le da por las bolas, y si no lo vuelve a tirar para el piso. Y entonces yo veía esa imagen, y yo decía, este es el jefe del ejército colombiano. Mientras tanto, el ministro de la Defensa de Chávez era un tipo que al lado mío yo soy flaco. Y este es el tipo del jefe del ejército. Este tipo de jefe del ejército colombiano le da dos cachetas a este gordo que no te aguanta 10 minutos de trote bajo el sol. El apresto para ir a una guerra no lo tenemos. Ok. Pero espérate, pero es que antes que todo eso que estás diciendo, ¿no? Ayer Sebastián Abarráez, que le preguntaba qué es eso de alerta anaranjado, ¿no? Comentó que no soy yo el único que se lo pregunta, que se lo preguntan la mayoría de los militares que no saben qué es eso, que además hay 3 etapas y la primera, que es la etapa amarilla, la alerta amarilla, ¿qué etapa? La alerta amarilla, eso nunca se dio. O sea que todo es un enorme despelote, inclusive que las últimas fotos, ¿cómo que en un comando entra eso que llaman ahora swinger, ¿no? Con hilo dental a sacarse fotos para una página web. Mira, tengo el nombre de la señora, atención. Bueno, y tú has visto los videos de los soldaditos hombres, los dos pegaditos bailando, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿de qué ejército tú estás hablando? Está bien. Pero lo primero es... Son los de la FARC, los del ELN y los de Hezbollah. Esos sí son peligrosos. Claro que sí, porque esos van a pelear por una razón, que es el control económico que tienen en el arco minero. En un territorio. Y se sabe dónde están. El diputado Américo de Gracia dio las coordenadas de la mina Las Rositas, que es donde se encuentran combatientes del Hezbollah. Y la gente del ELN inclusive ya controla hasta esto es gravísimo. El Ejército de Liberación Nacional de Colombia en territorio venezolano ya controla en determinadas poblaciones la entrega de las cajas clave. Entonces, ¿sabes lo que eso significa? O sea, el control que los tipos tienen de todo esto. Mira, la mujer que logró entrar a la base militar para tomarse unas fotos desnuda, su nombre es Yusmeiris. Yo la he rebautizado la comandante Yusmeiris. Ella debería estar al mando de la resistencia, porque ella logró con un hilo dental lo que no lograron Leopoldo López y Guaidó con una tanqueta frente a la Carlota.
Que los militares abrieran la reja. No, te pasaste. No, ¿cómo que no? La tipa entró, chico, a una zona de seguridad. Es a ella la que hay que poner de comandante del ejército. Hay que mandar unas garotas. Tú mandas unas garotas, las metes, después que los tengas todos adentro, ya agarras preso a todo el mundo y se acabó. Yo lo que creo es que viendo estas cosas, es lo que tú dices. Esta guerra va a ser una guerra irregular, asimétrica que llaman ahora. Pero ya va. Ok, irregular. Pero yo no creo que tengan 10.000 entre los verdaderamente peligrosos, que te vuelvo a repetir, porque tienen muchas décadas peleando con un ejército muy bien entrenado como es el colombiano. Nuestro ejército no está acostumbrado a pelear más que con grupos guerrilleros, vamos a estar claros. Algunos ya nuestro ejército no, Tamboleo, nuestro ejército no. Pero no olvidemos algo. Que los tipos que se van a poner a la cabeza de esa guerra tienen que pelear esa guerra, porque esa guerra la van a pelear por su vida. Claro. A muerte. Ajá. ¿Tú crees que Tarek El Aissami va a querer perder esa guerra? Con lo que significa que el señor esté solicitado internacionalmente y con precio puesto a su cabeza. Diosdado Cabello. Pero el propio Nicolás Maduro. Mira, perdona, Diosdado Cabello no, porque él se meó en los pantalones, ¿no? Cuando lo fueron a detener. Acuérdate. Pero con más razón. Ese irá con pañales, pero irá. Okay. O sea, ese se irá a esconder, ese no quiere que lo agarren. Eso es otra cosa. Pero ¿tú crees que Tarek El Aissami, que ese sí es peligroso porque él es el enfermo también religioso y cosas de esas, que lo peor que hay es el fanatismo religioso, peor que el político, pero mucho peor? Oye, si se mezclan. Bueno, entonces ese a lo mejor sí prefiere morirse antes que entregarse. Pero Diosdado Cabello, Maduro, por favor. Si todos se escondieron en abril. Precisamente. Ya vivieron una experiencia, Napoleón. Ya ellos saben lo que les puede pasar si salen del poder. Porque si en el año 2002 no habían robado todo lo que han robado hoy, no se habían metido en todos los delitos en los que se metieron hoy. De hecho, más bien se tiene casi seguro que el proceso de criminalización del chavismo se acelera a pasos agigantados. Fue a partir del regreso del 13 de abril del 2002. Que a partir de ese momento, bueno, que dijeron, no, a mí no me... Hay inclusive un relato. Pero los cobardes siguen siendo cobardes. Pero los cobardes matan, Napoleón. Han matado todo este tiempo. Pero no quieren morir. No quieren morir, pero están dispuestos a matar para no morir ellos. Claro. Es una realidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Mire, no tenemos un ejército. Tenemos que construirlo. Si usted quiere invocar a la responsabilidad para proteger, usted no puede decirle a los Estados Unidos, mira, para que venga y resuelva. No. Tiene que usar el ejemplo. Mira, yo tengo aquí una fuerza de 2.000 hombres, o de 2.000, o de 1.000, o de 1.500, lo que sea. Y en función de eso, nosotros tenemos este objetivo que liberará a Venezuela. Y necesitamos por lo menos este tipo de apoyo. Después de que se tenga esa fuerza, es que se pide el apoyo. No se pueden poner las medias después de ponerse los zapatos. Después que tú tengas, y ahí que es lo primero que se requiere, más allá del liderazgo. Lo primero que se requiere es que todo el mundo esté de acuerdo en que aquí no hay salida negociada, ni pacífica, ni electoral con esta gentuza. Cuando ya tú tienes eso metido en la mente, todos esos jóvenes que se fueron en el año 2017 con una capucha y con un escudo de madera a enfrentar a unos asesinos, a que los mataran como los mataron a muchos. Muchos de esos jóvenes que después de todo esto se terminaron yendo de Venezuela a pie, muchos, y todavía algunos quedan en Venezuela resistiendo. Yo estoy completamente seguro que más de un muchacho de esos se enrola en un nuevo ejército para liberar su país. Pero entonces, ¿tú crees que es mentira las denuncias de Maduro y su banda de que están armando militares en la frontera con Colombia? Yo estoy convencido de que eso es mentira. ¿Por qué piensas eso? Porque la clase política venezolana opositora no está montada en eso. ¿Por qué crees tú que no? Porque los niveles de complicidad que da la corrupción impiden que una gente que se está enriqueciendo o recibiendo prebendas de quienes se están enriqueciendo con gobierno, con negocios con el régimen, lo último que quieren es tumbar el régimen. O sea, tú no vas a ver un microbio usando desinfectante. Lo último que quieren es que caiga este régimen para ellos ocupar ese espacio.
Pero ¿para qué? Si es muy rentable seguir como sigue. Porque el poder es el poder y es mucho más rentable estar robando, si tú quieres, siguiendo tu ejemplo, estando en el poder que estando al lado del poder. Además, pero que acuérdate que el pensamiento del corrupto, normalmente el corrupto es flojo. Eso de ir a una guerra, de ponerse un uniforme. Ellos no van a ir a la guerra van los muchachos, los militares. Bueno, ahora sí te digo algo. Yo prefiero que a esos corruptos sigan defendiendo su posición electoralista. Porque de verdad, si a esos corruptos se les prende el bombillo y se dan cuenta de que podrían ellos sacar beneficios de una guerra, beneficios económicos, capaz se montan en eso. Y eso no lo queremos. Ahora, pero si ellos se montan en eso, no lo van a anunciar ni lo van a decir porque entonces ya tendrían... No, sí lo dice, porque entonces... mira, Napoleón, son unos autopajugos naturales. Tú no ves que los tipos establecen un comando de estrategia y lo primero que hacen es dar una rueda de prensa para decir que armaron un comando de estrategia y para decir cuáles son las estrategias. Es que estamos hablando de una clase política inepta, comprometida con la corrupción, como lo han dejado en evidencia. Y no estoy inventando ni estoy difamando. Juan Guaidó se dejó levantar la mano por Ramos Alú. Ahí no hay más nada que hacer. Ya yo no tengo que explicar más nada. Ya eso está claro. Entonces, cuando tú ves una cosa como esa, lo único que queda pensar, sí, mira, sí. Aquí hay que construir una gran coalición internacional. Aquí va a haber que ejercer una acción internacional contra el régimen. Pero, no la veo construida aún. Ojalá se construyera. Me gustaría verla, de verdad. Y creo que va a llegar un momento en que no va a haber más remedio. Y según lo que dijiste anteriormente, una vez que se construya, tienen que pasarse 5 años. Claro, pero 5 años no solamente de combate, de organización, número uno, porque estamos hablando de un ejército, ¿no? Un ejército eso no es un café instantáneo. Estamos hablando de reclutamiento, estamos hablando de organización, estamos hablando de logística, de recursos, luego de las acciones y luego lo más complicado de una guerra, porque es de eso lo que estamos hablando, lo más complicado de una guerra es la posguerra. Si no, fíjate en Europa, que Europa todavía está, 70 años después, en el contexto de posguerra. Bueno, y por cierto, las fuerzas que intervinieron necesitaron a un militar por muchos años como presidente, Eisenhower y De Gaulle, por citarte dos. Y aparte de eso, la reconstrucción de Europa, con la participación del general Marshall, es algo también de importancia. Lo que fue la participación, además, de todas estas organizaciones internacionales que prácticamente se crearon por completo para la reconstrucción y para la gestión de la posguerra. Es decir, aquí estamos hablando de que ese proceso que se podría iniciar, si finalmente se inicia, va a cambiar América completa. O sea, a partir de ese momento, América va a empezar a transitar un camino como el que empezó a transitar Europa hace 70 años. Y eso, la historia es inexorable, la historia sigue su camino, más allá de los actores que quieran participar. La historia sigue porque mientras estén allí, los elementos que empujan los hechos históricos van a ocurrir. Así se disfracen los tipos, así alguien lo eche para atrás, la historia es inexorable, sigue su camino, más allá de las condiciones humanas que se plantean en el camino. Bueno, pues muchas gracias, Daniel. Gracias a ti, Napoleón. Seguimos conversando mañana. ¿Cómo no? Porque mañana, ¿no? A pesar de que es fin de semana, seguimos conversando. No te duele mucho. Un abrazo, hasta luego. Chao.